Introducción. El sistema endocrino es una red integrada de múltiples órganos derivados de diversos orígenes embriológicos que liberan hormonas, que varían desde péptidos pequeños a glucoproteínas, las cuales ejercen sus efectos en células efectoras cercanas o distantes. Esta red endocrina de órganos y mediadores no trabaja de manera aislada y tiene integración estrecha con el sistema nervioso central y periférico y con el sistema inmunitario, lo que lo ha llevado al uso de la terminología como sistema neuroendocrino o sistema neuroendocrino inmunitario, para describir aquellas interacciones. Ahora hablaremos un poco de diversas hormonas y glándulas que constituyen una parte fundamental de la fisiología endocrina. El cortisol es una hormona esteroidea producida por la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de la glucosa en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la glucogénesis, suprimir el sistema inmunológico, ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas del cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. Algunas funciones principales del cortisol en el cuerpo son metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, homeostasis del agua y los electrolitos, incrementar el nivel de la glucosa en la sangre a través de la gluconeogénesis y suprimir la acción del sistema inmunitario. Estructura química de la aldosterona. La aldosterona constituye el principal esteroide con acción mineralocorticoide en el hombre. Sus efectos primordiales son la regulación del volumen extracelular y el balance de potasio a través de su acción sobre el nefrón distal. La aldosterona es una hormona que, como todas las hormonas corticosteroides, derivan del colesterol. El nombre sistemático de la aldosterona, según la UPAC, que es la Organización de la Nomenclatura Química Internacional, es 11B21-dihidroxi-3,20-dioxo-4-pren-18-al y su fórmula química es C21H28O5, que está formada también por 6 anillos de carbono y 5 anillos de hidrógeno. En cuanto a la síntesis y secreción del transporte de la aldosterona, es el principal mineralocorticoide en los seres humanos. Se sintetiza en la corteza adrenal y viaja por el torrente sanguíneo hasta el riñón, donde se une a los receptores de membrana del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, para aumentar la concentración extracelular de sales, principalmente de iones de potasio e iones sodio. A consecuencia de la salida de iones, se activan las bombas de sodio-potasio que reabsorben los iones y, debido a las cargas positivas de los mismos, introducirán agua dentro de los vasos sanguíneos, aumentando la captación de esta. Como resultado de su actividad, se tiene una sensación de sed. El metabolismo y el mecanismo de acción. La aldosterona se metaboliza en su mayoría a dihidroderivados y tetrahidroderivados inactivos, que se glucuronizan en el hígado y en los riñones, excretándose por la orina. Su mecanismo de acción tiene lugar uniéndose al receptor mineralocorticoide MR en el citoplasma. El complejo hormona-receptor sufre una modificación y es transferido al núcleo, donde interacciona con los elementos hormonales del ADN e inducen a la célula modificaciones funcionales que afectan a la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, especialmente en los túbulos renales, pero también en el colon y glándulas salivales. Efectos fisiológicos y regulación de la secreción. Podemos mencionar que la producción de la aldosterona, que alcanza en promedio de 100 a 150 microgramos por día, está regulada principalmente por el sistema renina-angiotensina y la hipercalemia. No obstante, otros mecanismos deben ser considerados, tales como el mecanismo de acción hormonal y la ACTH y la hiponatremia.
En resumen, la angiotensina 2 estimula la síntesis y liberación de aldosterona a través de su unión con los receptores de tipo 1, acoplados a proteína G y a la ZG. El resultado final de esta interacción da lugar a la despolarización de la membrana, ingreso del calcio al citoplasma y la acción de la proteína quinasa dependiente de la calmodulina A, que induce a los efectos del sistema renina-angiotensina y la aldosterona ascendente. Hablemos un poco de los trastornos de la función de la corteza suprarrenal. La misma se compone de dos órganos endocrinos en el que uno envuelve al otro. La corteza suprarrenal externa es la que secreta una diversidad de hormonas como lo son las esteroides, incluyendo glucocorticoides como el cortisol, el mineralocorticoides, la aldosterona y andrógenos, sobre todo como el DHEA. Los glucocorticoides ayudan al organismo en la regulación de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los mineralocorticoides auxilian también en el equilibrio del sodio y potasio y también en el volumen del líquido extracelular. Los glucocorticoides y los mineralocorticoides son esenciales para la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, aún no se ha podido determinar un papel esencial para los andrógenos suprarrenales. La médula suprarrenal interna secreta unas catecolaminas como lo son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Si hablamos de los trastornos de la corteza suprarrenal, que son varios, podríamos mencionar la secreción excesiva o deficiente de los tipos de las hormonas suprarrenales. Eso vendría siendo una patología de manera general. Enfocándonos, podríamos hablar del síndrome de Cushing, que es excesivo cortisol, en la insuficiencia adrenocortical, que es la enfermedad de Addison, o el aldoteronarismo. También tenemos el hipoaldetonarismo y el exceso de andrógeno. Hormonas de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal segrega catecolaminas hacia la circulación sanguínea. El término catecolamina designa todos aquellos compuestos que contienen un grupo catecol o ortodihidroxibenceno y una cadena lateral con un grupo amino, el núcleo catecol. Las catecolaminas de importancia fisiológica son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Biosíntesis. Las catecolaminas son sintetizadas a partir de tirosina. Este aminoácido puede derivar directamente de la dieta o fuente exógena o ser sintetizado en el hígado, fuente endógena, a partir del aminoácido fenilalanina. La tirosina ingresa a las células cromafines o neuronas, si hablamos del sistema nervioso, a través de un transporte activo. El proceso de síntesis de feocromocitos en la médula adrenal consta de 4 reacciones químicas catalizadas por enzimas. Estos pasos biosintéticos suceden en el citosol y en las vesículas electrodensas. Metabolismo. Las catecolaminas liberadas se producen mediante 3 mecanismos que son la recaptación, la transformación metabólica, desaminación, metilación y conjugación y mediante la excreción renal. En la terminal nerviosa simpática, el principal mecanismo que opera es la recaptación del neurotransmisor. Este proceso de captación neuronal o captación 1 es un proceso muy rápido. En la captación 1 interviene una sodio-potasio ATPasa, por lo que puede ser reducido por inhibidores de esta enzima como lo es la ouabaína. Es inhibido específicamente por cocaína y antidepresivos tricíclicos como la desipramina. Las catecolaminas también pueden ser captadas por los tejidos extraneuronales, o sea, la captación 2. Este proceso difiere marcadamente del anterior, ya que carece de especificidad. Es independiente de la presencia de sodio y de calcio extracelulares y no es inhibido por la cocaína. Secreción. La secreción de catecolaminas se produce por el mecanismo de exocitosis. El estímulo fisiológico para su liberación es provocado por el neurotransmisor acetilcolina, el cual es liberado en las terminales nerviosas simpáticas que inervan a la médula adrenal. La acetilcolina, sobre todo actuando sobre los receptores llamados nicotínicos,
produce una despolarización de la membrana celular, aumentando su permeabilidad al sodio. Esto produce un cambio conformacional en las proteínas de la membrana plasmática, permitiendo el ingreso de calcio al interior. De esta manera se considera que el aumento de calcio intracelular desencadena la secreción de catecolaminas por un mecanismo de exocitosis que implica el adosamiento de las vesículas electrodensas entre sí y con la membrana plasmática, produciéndose una fusión de las mismas y descargando todo el contenido soluble del gránulo al espacio extracelular. Trastornos de la función de la médula suprarrenal. Bueno, como ya sabemos, la médula suprarrenal secreta lo que son las catecolaminas, que están las adrenalinas, las noradrenalinas y la dopamina. Bueno, las catecolaminas son las que nos van a ayudar a preparar al individuo a hacer frente a las distintas situaciones de urgencia que tengamos. En esta parte vamos a ver un poco sobre los principales trastornos de la médula suprarrenal, que va a ser la feocromocitoma, que va a ser caracterizada como una neoplasia de la secreción excesiva de estas catecolaminas. Como seguimos hablando, ahora les voy a hablar un poco más sobre la neoplasia fundamental de la médula suprarrenal, que sería la feocromocitoma, y esta va a ser una neoplasia de las células como afines de la médula suprarrenal o de estos sitios extramedulares que tendrá. Lo que podemos hablar de este tumor es que va a secretar cantidades excesivas de la adrenalina, noradrenalina o de la dopamina, pero esta va a ser como que muy rara que se secrete excesivamente. El diagnóstico que vamos a tener es una cuantificación de metanefrinas, catecolaminas y todo el ácido vanilinamélico en orina en una cantidad de 24 horas en el paciente. Vamos a tener la regla de los 10, que sería 10% extrapiramidal, va a ser 10% maligno, que puede ser a mayor casos en tu familia, puede haber 10% de niños y va a ser 10% bilateral o múltiple, es decir, que puede suceder mayormente de un solo lado, que sería el lado derecho. El tratamiento que se le ofrece sería a elección, que sería la excisión quirúrgica del tumor. Está la fentolamina cuarta para tipo de emergencias de esta enfermedad. Están las hipertensivas agudas. Las manifestaciones clínicas que va a tener esta enfermedad va a ser la triada clásica que presenta el paciente, que es una cefalea episódica que va a ser tipo palpitante, va a tener una taquicardia y diaforesis. Va a tener también las 5 H's, va a tener la hipertensión, la hiperhidrosis, va a tener los bochornos y va a tener cefaleas. Y va a presentar un estado hiperadrenérgico. El páncreas tiene una función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo, para influir en otra distinta del organismo. Las dos hormonas pancreáticas principales son la insulina y el glucagón. Las células del islote de Langerhans dentro del páncreas producen y secretan insulina y glucagón al torrente sanguíneo. La insulina sirve para bajar el nivel de glucosa en la sangre, o sea, la glucemia, mientras que el glucagón lo aumenta. Juntas, estas dos hormonas principales trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Anatomía del páncreas. El páncreas es un órgano alargado y estrecho que está ubicado detrás del abdomen debajo del estómago. La parte derecha del órgano, llamada cabeza, es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera división del intestino delgado. El lado izquierdo con forma de cono se extiende levemente hacia arriba. Esta parte se le llama el cuerpo y termina cerca del vaso. Esta parte se le llama la cola. Está irrigado por las arterias pancreáticas y está inervado por el nervio vago, el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. El cuello del páncreas conecta su cabeza con el cuerpo. El cuerpo está
situado anterior de la vértebra L2 y conforma el suelo de la bolsa omental. Islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son grupos de células en el páncreas. El páncreas es un órgano que produce las hormonas que ayudan al organismo a descomponer y usar los alimentos. Los islotes contienen varios tipos de células, incluso las células betas que producen la insulina. La insulina ayuda al organismo a usar la glucosa para obtener energía y a controlar las concentraciones de glucosa en la sangre, también conocida como azúcar en la sangre. La glándula endocrina compuesta por los islotes de Langerhans secreta hormonas en el torrente sanguíneo. Estos islotes abundan más en la cola del páncreas. La insulina se sintetiza en las células beta a partir de una larga cadena precursora o preproinsulina. Esta se desdobla en el retículo endoplasmático para formar la propiinsulina. Casi toda la propiinsulina sigue escondiéndose en el aparato de Golgi en insulina y los fragmentos peptídicos, que son los C, antes de empaquetarse en los gránulos secretores. Luego tenemos la secreción de la insulina. Esta circula la sangre como el monómero libre y su volumen de descripción se aproxima al volumen de líquido extracelular. En condiciones normales, las células beta del páncreas humano secretan insulina en respuesta a múltiples estímulos, es más importante de los cuales el incremento de la concentración plasmática de glucosa como fruto de la ingestión de alimentos. Por otra parte, tenemos a los factores tales como las concentraciones plasmáticas de aminoácidos, en especial la leucina y la arginina, y de ácidos grasos libres y diversos mediadores de naturaleza hormonal como las catecolaminas, somatostatina, péptidos, inhibidor gástrico que modulan la secreción de la insulina. La insulina puede actuar como unas hormonas pancreáticas que inhiben la liberación del glucagón. La insulina afecta la secreción del glucagón y el polipeptídico pancreático. El glucagón estimula la liberación de somatina y esta última puede suprimir la secreción de la insulina. A continuación tendremos la circulación y el metabolismo de la insulina. Sabemos que el páncreas secreta cantidades de equimolares de insulina y péptido C entre un 10 a un 15% de la insulina detectada por la radioinmunoanálisis que corresponde a la proinsulina. En ayuno, el páncreas secreta unos 40 miligramos de insulina por hora hacia la vena porta para alcanzar una concentración de insulina en la sangre portal de 2 a 4 miligramos o mililitros y en la circulación periférica de 0.5 miligramos. Después de ingerir comida, hay un aumento de insulina en la sangre porta, seguida de un pequeño incremento en la circulación periférica. La vida media de la insulina en el plasma es de unos 5 a 6 minutos en sujetos normales. La vida media de la proinsulina es más prolongada que la de la insulina, unos casi 17 minutos. La degradación de la insulina se realiza en el hígado y el riñón, pero de preferencia a nivel hepático, y la del péptido C y la insulina a nivel renal. La insulina en un alto porcentaje es captada en su primer paso por el hígado, no así el péptido C. La actividad biológica de la proinsulina es de un 10% de la insulina y del péptido C, que es totalmente inactivo. También tenemos que el efecto biológico de la insulina está mediado por la unión de la hormona a receptores específicos, que estos están compuestos por dos subunidades alfa y dos unidades beta, que estos están localizados en la membrana de las células blancas. Una vez que la hormona se une al receptor, induce la autofosforilación de la porción intracitoplasmática de la subunidad B, activándolas. Ahora les hablaré un poco sobre el mecanismo de las moleculares en acción en la insulina. Sabemos que la insulina controla el consumo y la movilización de los compuestos energéticos en el estado postprandial, gracias a sus diversos efectos sobre las células sensibles a la hormona, y su efecto central es permitir la entrada de la glucosa a las células.
Y por último, tenemos los efectos fisiológicos de la insulina, que sabemos que esta facilita la captación hepática de la glucosa, también deposita muscular de glucógeno, también favorece la síntesis de depósitos de lípidos, favorece la síntesis de depósitos de proteínas y la catracción celular de aminoácidos. También tenemos que la insulina es la principal hormona que regula los niveles de la glucosa en sangre y su función es controlar la velocidad a la que la glucosa se consume en las células del músculo, tejido graso e el hígado. El sistema endocrino es un sistema complejo que trabaja junto con el sistema nervioso. Ambos regulan la secreción de las hormonas. Todas las hormonas que se secretan de nuestro organismo son de suma importancia para poder mantener la homeostasis en el organismo. El hipotálamo es el principal regulador de todas las actividades automáticas, como lo son el control de la temperatura y de las tendencias básicas, como lo son el hambre, la sed o incluso el sexo. El hipotálamo recibe e integra los estímulos nerviosos y hormonales mediante la secreción de neurohumores que son apropiados de la hipófisis, que pueden regular la actividad de esta glándula. Las hormonas afectan la actividad celular por la alteración de la actividad enzimática, afectando así el transporte de la membrana y activando selectivamente los genes. La respuesta específica de las células blancas a diferentes hormonas depende de la especialidad de los receptores de las hormonas o del nivel de la membrana en el citoplasma. Todos los órganos endocrinos deben estar sanos para que se puedan secretar las diversas hormonas que son muy necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano.